¿Y si te dijera que los romanos tenían una especie de Facebook, pero grabado en piedra? ¿O que hubo un emperador que nombró cónsul a su propio caballo? El Imperio Romano no solo fue legiones, gladiadores y conquistas. Fue también un mundo lleno de rarezas, inventos adelantados a su tiempo y costumbres que hoy nos parecerían sacadas de una serie de Netflix. Quédate, porque en los próximos minutos descubrirás curiosidades que probablemente no sabías y que, te aseguro, cambiarán tu manera de imaginar Roma. Y empezaremos por las más sorprendentes, porque si los romanos sabían algo, era como impresionar desde el principio. ¿Estás preparado? Vamos al lío. Cierra los ojos un segundo, vapor que huele a aceite de oliva, mosaicos que brillan como pequeñas constelaciones bajo tus pies, el cloqueo del agua y un murmullo continuo, negocios, chismes, risas, que parece envolverlo todo. Eso era una terma romana, no solo un lugar para lavarse, sino el corazón palpitante de la vida urbana. ¿Por qué tanta devoción por el baño? Porque en Roma bañarse era ritual, placer y necesidad, limpiar el cuerpo, afilar la conversación, de paso, hacer contactos. Allí se discutían contratos, se cerraban amistades y hasta se tejían intrigas políticas, con la misma naturalidad con la que hoy tomamos un café. Las termas eran complejas y precisas, del apoditerium, vestuario, al palaestra, gimnasio, pasando por el tepidarium, sala templada, el caldarium, baño caliente, y el frigidarium, chapuzón frío. Bajo ese lujo y quietud funcionaba el ingenio técnico, el hipocausto, un sistema de pilares que elevaban el suelo para hacer circular aire caliente y calentar piscinas y habitaciones. Era calefacción central antes de que existiera la palabra central. Algunos recintos eran colosales, con jardines, bibliotecas, salas de masaje, tiendas y estatuas, capaces de recibir a miles de personas en un solo día. Los emperadores invertían en termas como quien hoy patrocina grandes infraestructuras, era beneficencia, prestigio y poder en una sola piedra pulida. La higiene pública tenía además impacto sanitario, médicos recomendaban baños para dolencias, deportistas se recuperaban en las piscinas y los obreros hallaban alivio tras largas jornadas. Hay rituales curiosos, el estrigilis, una lámina curva con la que se raspaba la piel untada en aceite, el intercambio de noticias en voz baja, la música que a veces amenizaba el baño. Y, sí, también existían normas y jerarquías, a veces separación por sexos o turnos, otras convivencias mixtas según la ciudad, lo que convierte a las termas en un espejo perfecto de la complejidad social romana. Si las termas eran el gran foro de la voz y el tacto, fuera, en los muros de la ciudad, la conversación se hacía con letras talladas, paredes que hablaban por sí mismas. Estás paseando por una calle de Pompeya de hace 2000 años. No ves carteles de neón ni vallas publicitarias, pero los muros están vivos, llenos de mensajes grabados con punzones o carbones improvisados. Algunos son torpes, otros elaborados, y todos transmiten algo muy humano, la necesidad de dejar huella. Los grafitis romanos eran tan variados como los que hoy encontramos en un muro urbano, con la diferencia de que, en lugar de sprays de colores, usaban clavos, piedras o carbón. ¿Qué escribían? De todo. Había declaraciones de amor, María, tu belleza es digna de Venus. Burlas crueles, Secundus ama solo a sí mismo. Mensajes políticos, vota por Lucius, amigo del pueblo. Incluso anuncios de espectáculos gladiatorios con fecha, lugar y promesa de sangre. Era un espacio democrático, esclavos, soldados, comerciantes o niños podían expresarse, sin importar su rango. En cierto modo, los grafitis eran el Twitter romano, breve, directo y muchas veces mordaz. Uno de los más famosos hallados en Pompeya dice, Gaius estuvo aquí. Tan simple, tan universal, esa necesidad humana de inmortalizar un instante. Otro más divertido reza, nos aburrimos, amigos. Escribid algo interesante. ¿No suena exactamente como un comentario en un foro moderno? La comparación es inevitable, lo que hoy es un like o un meme, ayer era una línea tallada en piedra. Los muros también servían como tablones de anuncios. Había invitaciones a banquetes, a juegos de azar, y hasta mensajes de búsqueda, se ofrece recompensa a quien devuelva un esclavo fugitivo. En ausencia de periódicos o plataformas digitales, las paredes eran el espacio público por excelencia. Cada esquina podía revelar un secreto, un deseo o una confesión. Además, estos grafitis son hoy una ventana privilegiada a la intimidad romana. Los historiadores no solo encuentran la voz de emperadores y senadores en los textos oficiales, sino también la de gente común que quizá no habría dejado rastro en la historia.
Son como capturas de pantalla de la vida cotidiana, nos muestran bromas, insultos y sueños de personas anónimas que, de otro modo, se habrían perdido en el tiempo. Y si en los muros se dejaba grabada la voz de la ciudad, dentro de la arena los cuerpos eran los que hablaban, sudor, acero y disciplina en combate. Cuando pensamos en gladiadores romanos, la primera imagen que nos viene a la cabeza es la de hombres musculosos devorando carne para hacerse fuertes, como si fueran precursores de los culturistas modernos. Pero la arqueología nos ha mostrado algo muy distinto, a la vez, mucho más fascinante. La mayoría de ellos llevaba una dieta sorprendentemente vegetariana. Los huesos hallados en el cementerio de gladiadores de Éfeso, en la actual Turquía, fueron analizados con técnicas modernas y revelaron un patrón claro. Estos luchadores consumían enormes cantidades de cereales como cebada y trigo, junto con legumbres como lentejas y habas. La carne, lejos de ser la base de su dieta, era secundaria. Por eso los llamaban ordearii, es decir, los hombres de la cebada. ¿La razón? En parte económica, el grano era barato y abundante. Pero también estratégica, los hidratos de carbono proporcionaban energía rápida, y lo que es más interesante, favorecían la acumulación de una capa de grasa subcutánea. Puede sonar poco heroico, pero esa grasa era su escudo invisible, amortiguaba cortes superficiales y daba un espectáculo más sangriento sin poner en riesgo inmediato la vida del gladiador. Al fin y al cabo, los organizadores no querían que sus estrellas murieran en la primera pelea. Y aquí viene un detalle todavía más curioso: los gladiadores bebían una especie de batido energético hecho con cenizas de huesos o plantas mezcladas con vinagre. Los análisis muestran altos niveles de estroncio en sus restos óseos, lo que coincide con ese suplemento. Se creía que las cenizas reforzaban los huesos y ayudaban a la recuperación tras los combates. Podríamos decir que era el polvo proteico de la época, con un toque bastante más terroso. Imagina la escena: un gladiador, sudoroso después de entrenar en la arena, sentado en un banco de piedra, bebiendo un líquido oscuro y amargo mientras mastica un puñado de cebada cocida. Nada de asados abundantes ni festines carnívoros, su fuerza provenía de una dieta humilde, práctica y repetitiva. Y, sin embargo, con ella construían cuerpos resistentes, capaces de soportar golpes, caídas y horas de combate. Lo más interesante es cómo esta imagen rompe con nuestros prejuicios. Los gladiadores, símbolos de brutalidad y fuerza, estaban alimentados como un monje vegetariano. Y sin embargo, funcionaba. La ciencia y la disciplina estaban detrás del mito del guerrero invencible. Pero no todos los romanos vivían en esa sobriedad. Mientras en la arena se comía simple y funcional, en los palacios del poder se respiraba excentricidad y exceso. Y nadie llevó esa extravagancia tan lejos como un emperador que decidió que su caballo merecía un puesto en el Senado. Pocas historias reflejan mejor la mezcla de grandeza y locura del Imperio Romano que la de Incitatus, el caballo favorito del emperador Calígula. A simple vista parece un chiste: ¿cómo un animal podía aspirar a ocupar un puesto político? Pero en Roma lo absurdo y lo real a menudo se confundían, y esta anécdota nos lo recuerda con fuerza. Calígula, cuyo reinado está marcado por la excentricidad y el despotismo, no veía a su caballo como un simple animal de carreras. Incitatus era tratado con honores que rozaban la adoración. Tenía un establo de mármol, un pesebre de marfil, mantas bordadas con hilos de oro y hasta una villa propia con criados a su servicio. Dicen las fuentes antiguas que incluso se organizaban banquetes donde el caballo era el invitado principal, sentado entre senadores y nobles. La extravagancia no terminaba ahí. Calígula, en un gesto que mezclaba burla y provocación, declaró que haría a Incitatus cónsul de Roma. Hay historiadores que sostienen que nunca llegó a concretar el nombramiento y que todo fue una sátira, un modo de ridiculizar al Senado. Si mi caballo puede ser cónsul, ¿qué valor tienen ustedes? Otros creen que, dado su carácter imprevisible, Calígula realmente planeaba coronar a su animal con la toga de un magistrado. Sea como fuere, el mensaje estaba claro: el poder absoluto podía transformar lo inverosímil en cotidiano. Lo que hoy nos parece una caricatura política, en su momento fue una demostración de que el emperador estaba por encima de las normas, capaz de humillar a las instituciones más sagradas de Roma con un simple capricho. Pero la historia de Incitatus también nos enseña algo más profundo: la fragilidad de la política cuando depende de la voluntad de una sola persona. Para los senadores romanos, este episodio debió de ser una mezcla de miedo, impotencia y vergüenza. Y para nosotros, 2000 años después, es una ventana a la teatralidad del poder en su forma más extrema. El caballo que pudo ser senador se convirtió en símbolo de un imperio donde lo real y lo absurdo se daban la mano.
Y así como en el Senado un animal estuvo a punto de ocupar un escaño, en el Coliseo decenas de miles de espectadores alzaban la vista hacia el cielo para admirar otra excentricidad romana, un gigantesco toldo retráctil que protegía a la multitud del sol. Cuando uno piensa en el Coliseo de Roma, la imagen inmediata es la de un anfiteatro gigantesco, con gladiadores luchando en la arena y multitudes rugiendo desde las gradas. Lo que no todos saben es que, además de su monumental arquitectura, escondía un detalle sorprendente, un sistema de toldo retráctil que lo convertía en un estadio tecnológicamente avanzado incluso para los estándares actuales. Ese toldo se llamaba velarium, y era un enorme conjunto de lonas que podían desplegarse para cubrir a la mayor parte de los espectadores. Imagina una especie de sombrilla colosal, tensada sobre cuerdas y mástiles que se extendían desde la parte superior del anfiteatro. El objetivo era sencillo y brillante: proteger a las decenas de miles de asistentes del abrasador sol romano, de paso, controlar el viento que a menudo azotaba la arena. Lo más impresionante era la logística necesaria para ponerlo en marcha. No era tarea de unos pocos sirvientes, sino de cientos de marineros de la flota imperial, entrenados en el arte de manejar velas y cuerdas. Ellos eran los únicos con la experiencia necesaria para tensar y mover aquel sistema, que recordaba más al aparejo de un barco gigante que a la estructura de un edificio. Subidos a mástiles de madera, tirando de sogas gruesas y ajustando contrapesos, transformaban el Coliseo en una sombra monumental en cuestión de minutos. El velarium no cubría toda la arena, sino solo la parte destinada al público. El centro quedaba abierto, lo que permitía que la luz natural iluminara el espectáculo. Además, los colores de las telas daban un efecto dramático. Algunas fuentes mencionan tonos azules y blancos que convertían el interior en un espacio aún más imponente. Para los asistentes, aquello era casi mágico: entrar en un anfiteatro gigantesco y ver cómo, de pronto, el cielo se desplegaba en forma de tela sobre sus cabezas. Detrás de esta innovación había un mensaje político: el emperador no solo ofrecía juegos sangrientos y espectáculos grandiosos, sino también comodidad. El velarium era una forma de decirle al pueblo: no solo te entretengo, también cuido de ti. Era pan, circo y sombra fresca. Un gesto de poder y de generosidad, porque solo una civilización con recursos colosales podía permitirse semejante ingeniería. Este detalle, muchas veces pasado por alto, nos muestra que Roma no era únicamente fuerza militar y mármol eterno, sino también creatividad práctica. El Coliseo no era una ruina estática como lo vemos hoy, era un organismo vivo, capaz de adaptarse a las necesidades del público. Y es que el cuidado del pueblo era clave para mantener la estabilidad del imperio. Porque, más allá de la sombra en los espectáculos, los romanos también sabían ofrecer lo más esencial: alimento. Si algo entendieron los romanos mejor que nadie fue que un pueblo con el estómago vacío se convierte en un pueblo peligroso. De ahí nació una de las políticas sociales más ambiciosas, a la vez, más pragmáticas de la historia antigua: la distribución gratuita de grano entre los ciudadanos de Roma. Este sistema, conocido como la annona, fue el pilar que sostuvo la paz social durante siglos. El Estado importaba enormes cantidades de trigo desde las provincias. Egipto y el norte de África eran sus principales graneros, y lo repartía de manera regular entre la población más pobre de la capital. Imagina el Coliseo repleto, ahora no de espectadores, sino de miles de personas formando filas para recibir su ración de grano, suficiente para alimentar a sus familias durante semanas. Detrás de esta medida había una lógica política afilada. Los emperadores sabían que garantizar el alimento era garantizar la obediencia. La famosa expresión pan y circo lo resume a la perfección: mientras hubiera trigo en las mesas y espectáculos en la arena, las masas se mantenían tranquilas. Era una especie de contrato no escrito: el pueblo recibía sustento y entretenimiento, y a cambio aceptaba el orden impuesto. Pero no pensemos que todo era tan sencillo. La logística era titánica. Solo Roma, con más de 1 millón de habitantes en su época de mayor esplendor, necesitaba alrededor de 150.000 toneladas de grano al año. Eso implicaba flotas enteras navegando constantemente, almacenes gigantescos en el puerto de Ostia, y una red de funcionarios supervisando que el reparto llegara a las manos adecuadas. Cualquier fallo podía provocar disturbios, y los emperadores eran muy conscientes de ello. De hecho, había guardias asignados para vigilar la distribución y evitar fraudes. Lo fascinante es cómo esta política transformó la relación entre el Estado y el ciudadano. Para muchos romanos pobres, el grano era más que comida, era la prueba tangible de que Roma los reconocía y los protegía. El pan se convirtió en un símbolo de ciudadanía,
en una forma de pertenecer a un imperio que se presentaba no solo como conquistador, sino como proveedor. Por supuesto, había voces críticas. Algunos senadores consideraban que la nona fomentaba la pereza, que el pueblo se volvía dependiente del Estado y perdía la dignidad del trabajo. Sin embargo, la realidad es que este sistema aseguró la estabilidad de Roma durante generaciones, demostrando que a veces una hogaza de pan vale más que un ejército entero para mantener la paz. El pan fue, en definitiva, la argamasa invisible que sostuvo al coloso romano. Pero junto a las hogazas que calmaban el hambre, había otra herramienta que ordenaba el tiempo y marcaba el ritmo de la vida, el calendario. Y no un calendario cualquiera, sino uno que aún hoy seguimos usando, con meses que llevan los nombres de los emperadores más poderosos. Piénsalo un momento, cada vez que miras la fecha en tu móvil, cada vez que anotas una cita para el viernes o te das cuenta de que ya estamos en septiembre, estás usando una herencia directa de Roma. Sí, nuestro calendario actual es, en esencia, el calendario romano reformado por Julio César hace más de 2000 años. Antes de César, el calendario romano era un auténtico caos. Funcionaba con meses lunares y ajustes improvisados que dependían de sacerdotes, lo que abría la puerta a manipulaciones políticas. ¿Quieres que un magistrado gobierne más tiempo? Se añadían días. ¿Quieres acortar el mandato de un enemigo? Se quitaban. El tiempo estaba al servicio del poder. Julio César, cansado de este desorden, decidió poner orden al mismísimo tiempo. Para ello, trajo astrónomos de Alejandría, la capital del conocimiento científico del mundo antiguo. Con su ayuda, implantó en el año 46 a.C. el calendario juliano, basado no en la luna, sino en el sol, con 365 días distribuidos en 12 meses y un pequeño ajuste genial: cada 4 años habría un día adicional, lo que hoy llamamos año bisiesto. Imagina la magnitud de este cambio. De repente, las fiestas religiosas, las cosechas y la política dejaron de depender de caprichos sacerdotales y pasaron a seguir un sistema estable, predecible y uniforme en todo el imperio. Era, en cierto modo, una herramienta de control tan poderosa como las legiones. Quien domina el tiempo, domina la vida de las personas. Y aquí viene lo curioso: muchos de los nombres de los meses que seguimos usando son una huella directa de aquel mundo. Julio está dedicado al propio Julio César, y agosto honra a Augusto, su hijo adoptivo y primer emperador. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre significaban originalmente séptimo, octavo, noveno y décimo en latín, aunque hoy los contamos como los meses 9, 10, 11 y 12. Una contradicción que hemos mantenido durante siglos, como una broma interna del calendario romano. El calendario juliano funcionó tan bien que sobrevivió intacto durante más de 1500 años, hasta que en 1582 el Papa Gregorio XIII introdujo un pequeño ajuste: el calendario gregoriano, el mismo que usamos hoy. Pero no nos engañemos, la base sigue siendo la reforma de Julio César. En otras palabras, cuando apuntas tu cumpleaños o programas un viaje para el verano, estás usando la medida del tiempo que los romanos nos legaron. Este detalle nos recuerda que Roma no solo conquistó territorios, conquistó también nuestra forma de organizar la vida diaria. Y lo más irónico es que, aunque hoy no recordemos a César cada vez que miramos el calendario, él sigue estando ahí, marcando los días y los meses de nuestro presente. Cuando pensamos en los ejércitos romanos, solemos imaginar legiones disciplinadas, escudos brillando al sol y soldados marchando al unísono. Pero detrás de cada batalla había otro ejército menos visible, el de los médicos militares, auténticos pioneros de la medicina de campaña. Roma entendió algo crucial que otros pueblos apenas consideraban: un soldado herido que se recupera vale tanto como un soldado nuevo. Por eso, a medida que el imperio se expandía, organizaron un sistema médico-militar sin precedentes. Cada legión contaba con un grupo de medici, no solo médicos formados, sino también asistentes, cirujanos y enfermeros, preparados para atender desde una simple fiebre hasta una amputación en mitad de un campamento. Las excavaciones arqueológicas han revelado estructuras llamadas valetudinaria, hospitales militares construidos dentro de los fuertes romanos. Estas instalaciones no eran improvisadas, tenían salas separadas, buena ventilación y acceso al agua, lo que demuestra un grado de planificación sorprendente para la época. Imagínate un campamento en Germania o Britania, en pleno invierno, y dentro de esas murallas un pequeño hospital donde se trataban fracturas, heridas de flecha o cortes de espada. Las técnicas que usaban eran mucho más avanzadas de lo que podríamos pensar. Disponían de instrumental quirúrgico especializado, bisturís de hierro y bronce, pinzas, agujas,
cucharillas para limpiar heridas, muchos de ellos similares a los que se usan hoy en quirófanos modernos. También aplicaban vino o vinagre para desinfectar, y utilizaban cataplasmas de hierbas para reducir infecciones. Para el dolor, recurrían al opio o a extractos de plantas, que funcionaban como una especie de anestesia rudimentaria. El resultado de todo esto era un ejército que no solo luchaba mejor, sino que se recuperaba más rápido que sus enemigos. Mientras otras culturas podían perder a cientos de guerreros por infecciones tras una batalla, los romanos devolvían a muchos de sus hombres al frente en cuestión de semanas. Era, sin duda, una ventaja estratégica tanto como militar. Pero no pensemos que todo era ciencia fría. También había una dimensión humana. Los médicos militares romanos dejaban constancia en inscripciones y textos de su vocación de servicio, y no es difícil imaginar a un legionario, temblando de dolor en la camilla, encontrando alivio en manos de alguien que, en cierto modo, estaba tan comprometido con Roma como él. Con los médicos militares, Roma mostró que la guerra no se ganaba solo con espadas, sino también con conocimiento. Cierra los ojos y sigue el rumor del agua, un hilo constante, disciplinado, avanzando sin prisa desde una montaña hasta el corazón de una ciudad. Eso es un acueducto romano, geometría puesta al servicio de la sed humana. No era magia, era precisión. Los ingenieros trazaban pendientes tan suaves, decenas de centímetros por kilómetro, que el agua parecía obedecer por simple educación. Si la ladera caía demasiado, horadaban túneles, si el terreno se hundía, levantaban arquerías. La línea debía mantenerse casi horizontal, como si el paisaje fuera negociable. La mayor parte del recorrido iba oculta, un canal cubierto, el specus, forrado con opus signinum, mortero impermeable con cerámica triturada, que mantenía el agua limpia y fresca. Solo al llegar a valles o entradas monumentales aparecía el espectáculo, arcadas superpuestas que hoy nos dejan con la boca abierta. No eran capricho estético, eran la solución más eficiente para saltar un desnivel sin perder la cota. ¿Y cuando el valle era demasiado profundo? Entonces, Roma cambiaba de truco, sifones invertidos. Un haz de tuberías presurizadas, a menudo de plomo o piedra tallada, bajaba al punto más bajo y subía al otro lado impulsado por la propia presión del agua. No hay bombas, no hay motores, solo física pura entendida con cabeza práctica. El viaje no terminaba al llegar a la ciudad. Primero, el agua pasaba por depósitos de decantación que calmaban la corriente y dejaban reposar sedimentos. Desde allí, un castellumaquae distribuía el caudal en ramas, a fuentes públicas, prioridad absoluta, a insula y domus, y a instalaciones que requerían volumen, molinos, jardines, termas. La red urbana era una anatomía líquida, arterias principales, capilares de plomo o cerámica, válvulas y medidores. Los diámetros se regulaban con unidades como la quinaria, porque en Roma hasta el agua tenía burocracia. Detrás de esta máquina silenciosa hubo administración y ciencia. Frontino, Curator Aquarum en el siglo I, dejó escrito cómo se combatían las derivaciones ilegales y cómo se inspeccionaban tramos para retirar costras calcáreas que, con los años, estrechaban los canales. Había cuadrillas de mantenimiento, protocolos de limpieza y sanciones. Un acueducto no se inauguraba y ya, se cuidaba como se cuida un órgano vital. Su durabilidad roza lo inverosímil. Muchos trazados siguieron en uso siglos después de la caída del imperio. Algunos se reactivaron en el Renacimiento, prueba de que los romanos no solo construían para su presente, construían para nuestro presente. Y, sí, emplearon tramos de plomo en conducciones presurizadas, pero buena parte del sistema corría por piedra y mortero, y las incrustaciones calcáreas terminaban aislando el metal del agua, mitigando riesgos que a veces imaginamos mayores de lo que fueron. Visualiza al agrimensor con su chorobates, nivel de agua, y su groma, para alinear ángulos, avanzando palmo a palmo, midiendo como un relojero mide el tiempo. Cada curva, cada arco, cada tapa de registro responde a una pregunta simple: ¿cómo llevar agua limpia, siempre, y sin fallar? Por eso los acueductos son, quizá, la mejor metáfora de Roma, una mezcla de sobriedad técnica y ambición pública, de cálculo milimétrico y orgullo cívico. Hay también una lección de humildad. Donde hoy vemos ruina, ellos veían infraestructura; donde hoy nos deslumbra la forma, a ellos les importaba ante todo el funcionamiento. Y funcionaba. Por eso, cuando pases bajo una arquería y escuches el eco de tus pasos, recuerda que por encima, hace 2000 años, corría la vida misma. El agua sostuvo a la ciudad y amansó a la multitud, pero hubo otra sustancia blanca, menos poética y más estratégica,
que engrasó el engranaje del imperio y hasta dio nombre a nuestra palabra sueldo. Hoy decimos ganarse el sueldo con naturalidad, sin pensar demasiado en lo que la palabra sueldo significa. Pero si tiramos del hilo, descubrimos que en su origen late un producto tan común que lo damos por sentado, la sal. Sí, ese polvo blanco que hoy está en cualquier cocina fue, en la antigüedad, tan valioso como el oro. La sal no era solo un condimento. Era, sobre todo, un conservante. En una época sin frigoríficos, sin congeladores y sin envases al vacío, la sal era la única manera de mantener carnes, pescados y quesos durante semanas o incluso meses. En una ciudad tan gigantesca como Roma, con más de 1 millón de bocas que alimentar, la sal se convertía en un recurso de primera necesidad. Controlar la sal era controlar la seguridad alimentaria del imperio. De ahí que los romanos acuñaran el término salarium, que en un principio hacía referencia a una paga destinada a comprar sal. Algunos historiadores sostienen que los soldados recibían parte de su compensación en este mineral o en dinero reservado para adquirirlo. Aunque no siempre fue literalmente pago en sal, lo importante es lo que simbolizaba, la sal como equivalente de riqueza y como garantía de supervivencia. Con el tiempo, la palabra se fue ampliando hasta designar cualquier tipo de retribución fija. Y de ahí, directamente, proviene nuestro salario. La importancia de la sal en Roma fue tal que incluso se construyó una de las primeras grandes vías romanas para garantizar su transporte, la Vía Salaria. Este camino conectaba las salinas de la costa con el interior de Italia y permitía que el mineral llegara hasta el corazón de Roma. Imagínate caravanas de mulas cargadas de sacos blancos avanzando lentamente por esa calzada, sabiendo que llevaban en sus lomos no solo un condimento, sino el equivalente a monedas de vida. Pero hay más. La sal también tenía un significado simbólico y ritual. Se usaba en sacrificios religiosos, en pactos y en purificaciones. Para los romanos, la sal no solo preservaba los alimentos, sino que también preservaba la pureza de los juramentos y la estabilidad de la comunidad. Así, lo que hoy nos parece un producto banal se entendía entonces como un elemento cargado de poder y trascendencia. Es curioso pensar que la palabra que utilizamos cada mes al cobrar la nómina tenga raíces tan antiguas y tan prácticas. Cada vez que alguien se queja de su salario, en cierto modo está repitiendo una herencia lingüística que se remonta a los campamentos militares de Roma y a la sal que mantenía al imperio en pie. La sal, en definitiva, fue mucho más que un ingrediente, fue un pilar económico, político y cultural. Pero así como la sal estaba presente en la mesa de todos, había otras prácticas romanas que se desarrollaban lejos de la vista del pueblo, envueltas en misterio y superstición. Imagina por un instante caminar por las calles de Roma en pleno siglo I. El bullicio de vendedores, el aroma de especias orientales y el rumor de la multitud te guían hasta un edificio colosal, de piedra blanca y con columnas que parecen tocar el cielo. No es un templo, aunque se respira un aire casi sagrado. Es un teatro romano, y aquí no se ven solo obras, aquí se moldean las emociones colectivas. A diferencia de los griegos, para quienes el teatro era un espacio de reflexión casi filosófica, los romanos lo convirtieron en un espectáculo de masas, tan esencial como el circo o la arena. El teatro romano no era un rincón intelectual, sino un lugar donde el pueblo podía reír, llorar, indignarse y hasta olvidar sus miserias por unas horas. Era, en definitiva, una válvula de escape. Las obras podían ser comedias ligeras, llenas de enredos y personajes exagerados, o tragedias intensas donde los actores, con máscaras enormes, hacían resonar los dilemas más profundos del ser humano. Y aquí está lo curioso, esas máscaras no eran un simple accesorio. Eran auténticos amplificadores de emoción. Con bocas abiertas y gestos exagerados, permitían que incluso en las últimas filas, a más de 50 metros de distancia, el espectador pudiera leer claramente si el personaje estaba riendo, llorando o tramando una venganza. El teatro romano no solo ofrecía entretenimiento, también era un espacio de crítica social disfrazada de humor. Los autores utilizaban a los esclavos graciosos o a los soldados fanfarrones para parodiar la política y las costumbres. Era una forma de decir lo que no podía decirse en público, y a menudo los emperadores toleraban estas burlas porque entendían su utilidad, mejor que la gente riera dentro del teatro a que protestara en las calles. Otro detalle fascinante es la arquitectura emocional de estos edificios. Los romanos perfeccionaron la acústica hasta tal punto que un susurro en el escenario podía escucharse nítidamente en la última grada. Los teatros estaban pensados para multiplicar la voz, y con ella, la emoción. Sentarse allí, rodeado de miles de personas,
era sentirse parte de una gran familia que reía y lloraba al unísono. No olvidemos tampoco el trasfondo político. Patrocinar obras teatrales era una manera de ganarse el favor del pueblo. Generales victoriosos y magistrados financiaban representaciones gratuitas para asociar su nombre con la alegría y el ocio colectivo. Era propaganda disfrazada de diversión, pan, circo y teatro. Si hoy hablamos de dramas y comedias en nuestras series, es porque seguimos usando categorías inventadas en aquellos escenarios. El teatro romano nos recuerda que las emociones compartidas son tan poderosas como los ejércitos o las leyes. Si Roma nos dejó acueductos que aún resisten y calzadas que siguen marcando caminos, también nos legó algo invisible pero todavía más duradero, el derecho romano. Y aquí no hablamos de ruinas ni de piedras, sino de un sistema de normas que se convirtió en la columna vertebral de Occidente. Tanto, que incluso hoy, sin darnos cuenta, seguimos pensando y resolviendo conflictos como lo hacían los juristas de hace 2000 años. Todo empezó en el siglo V a.C., cuando los plebeyos exigieron reglas claras y escritas frente al poder de los patricios. Así nacieron las 12 tablas, el primer gran código público de Roma. Estas tablas de bronce, expuestas en el foro, regulaban desde la propiedad de la tierra hasta las deudas, desde el matrimonio hasta las penas por delitos. No eran leyes perfectas, pero fueron un hito. Por primera vez, la justicia dejaba de ser un privilegio de pocos para convertirse en un marco común. Con el tiempo, el derecho romano evolucionó en dos direcciones: el ius civile, reservado a los ciudadanos romanos, y el ius gentium, un derecho más flexible que regulaba las relaciones con extranjeros. Esta dualidad muestra el ingenio romano. Sabían que un imperio multicultural necesitaba leyes que integraran, no que excluyeran. Era pragmatismo en estado puro. Lo realmente sorprendente es la capacidad de los juristas romanos para pensar en conceptos. Ellos no se limitaban a resolver casos concretos, sino que buscaban principios universales: la buena fe, la equidad, el respeto a los contratos. De hecho, frases como pacta sunt servanda, los pactos deben cumplirse, o nadie puede ser juez en su propia causa, provienen directamente de ese legado. En época imperial, especialmente bajo Justiniano, el derecho romano alcanzó su máxima expresión. El Corpus Juris Civilis, compilado en el siglo VI, no solo ordenó siglos de leyes dispersas, sino que se convirtió en la gran enciclopedia jurídica del mundo antiguo. Redescubierto en la Edad Media, inspiró a universidades, reinos, y siglos después, a los códigos civiles modernos de Europa y América Latina. Dicho de otro modo, cuando hoy firmas un contrato, heredas un bien o defiendes un derecho en un tribunal, estás caminando sobre el terreno que allanaron los romanos. Y no olvidemos la dimensión política. El derecho romano no era un adorno intelectual, era la herramienta que permitió gobernar a millones de personas bajo un mismo sistema. Un soldado en Siria, un comerciante en Hispania y un campesino en África sabían que, aunque sus vidas fueran muy distintas, la justicia seguía principios comunes. Ese sentido de pertenencia legal fue tan poderoso como las legiones que patrullaban las fronteras. En última instancia, el derecho romano es el ejemplo más claro de que Roma no solo conquistó con la espada, sino también con las ideas. Ideas que no se desmoronan con el tiempo, sino que siguen vivas en cada tribunal moderno. Cuando pensamos en mascotas romanas, lo primero que se nos viene a la cabeza son perros o gatos, y sí, eran muy comunes en las casas de Roma. Pero la obsesión de los romanos por mostrar riqueza y extravagancia los llevó mucho más allá. Para las élites, los animales eran un símbolo de poder, y cuanto más raro y difícil de conseguir fuera, mejor. En los textos y mosaicos antiguos aparecen referencias a loros que repetían palabras en latín, un entretenimiento muy popular en los hogares acomodados. Imagina la sorpresa de un invitado al escuchar, en medio de un banquete, a un ave exótica gritar Ave César desde una jaula dorada. El efecto cómico y la muestra de estatus estaban asegurados. Pero la cosa no terminaba ahí. Algunos romanos, especialmente los de clase alta, presumían de tener monos traídos desde África, pequeños y juguetones, que servían tanto para entretener a los niños como para impresionar a las visitas. Otros se inclinaban por animales todavía más extravagantes, pavos reales con sus colas desplegadas, flamencos, faisanes o incluso gacelas, que convertían los jardines privados en auténticos zoológicos domésticos. Los emperadores, claro está, llevaron esta tendencia al extremo. Se sabe que Augusto tenía un lugar especial para sus morenas en estanques privados, y que Domiciano disfrutaba rodeado de animales exóticos como si fueran trofeos vivientes.
Para muchos de estos poderosos, el animal no era solo compañía, sino también una forma de exhibir la capacidad del imperio para traer criaturas de los rincones más lejanos del mundo. La logística era increíble, caravanas, barcos y esclavos se movilizaban para trasladar a estas criaturas vivas hasta Roma. Y no era solo por capricho personal. Mostrar animales desconocidos para la mayoría de la población reforzaba la idea de que Roma lo dominaba todo, que no había frontera demasiado lejana ni criatura demasiado extraña que escapara a su poder. Algunos ciudadanos comunes, aunque no podían permitirse semejantes lujos, también aspiraban a esa conexión con lo exótico. Hay pruebas de que familias modestas mantenían aves más pequeñas o reptiles como curiosidades, reflejando en pequeño lo que los ricos exhibían a gran escala. Era una manera de imitar, aunque fuera simbólicamente, el estilo de vida de los poderosos. Es curioso pensar que mientras nosotros hoy colgamos fotos de nuestras mascotas en redes sociales, los romanos mostraban a sus invitados loros parlantes, gacelas o monos, como una forma de dejar claro, mira lo que tengo y de dónde viene. Las mascotas exóticas eran, en definitiva, un espejo de la ambición romana. Querían poseer, domesticar y exhibir no solo territorios, sino también la naturaleza del mundo entero. Roma era una ciudad de contrastes, imponente en su arquitectura, pero tremendamente vulnerable en su infraestructura. Sus calles estrechas, los edificios de madera, las lámparas de aceite y las cocinas improvisadas eran una receta perfecta para el desastre. De hecho, los incendios eran uno de los mayores temores de los romanos, porque en cuestión de horas podían reducir barrios enteros a cenizas. Y no hablamos de casos aislados, las fuentes antiguas relatan que pequeños fuegos eran casi cotidianos, y grandes incendios como el del año 64 después de Cristo, durante el reinado de Nerón, quedaron grabados en la memoria colectiva. Ante esta amenaza, surgió una de las instituciones más sorprendentes de la Roma imperial, los vigiles o Primera Brigada Antiincendios del mundo. Fundados oficialmente por Augusto en el año 6 después de Cristo, estos hombres eran una mezcla entre bomberos, policías y vigilantes nocturnos. Su tarea principal era la de sofocar los incendios, pero también patrullaban las calles por la noche para prevenirlos y mantener el orden. Los vigiles estaban organizados casi como una legión militar, contaban con prefectos, centuriones y cohortes, sumando en total alrededor de 7.000 hombres distribuidos en diferentes zonas de la ciudad. Esta estructura permitía actuar con rapidez, algo esencial cuando el fuego podía propagarse en minutos a través de los techos de paja y las vigas de madera. Su equipo era rudimentario, pero ingenioso. Disponían de cubos de cuero para transportar agua, hachas para derribar muros y crear cortafuegos, y unas curiosas bombas manuales llamadas sifos, que lanzaban chorros de agua a presión gracias a un sistema de émbolos. También usaban mantas mojadas para sofocar llamas más pequeñas. Y aunque hoy nos parece impensable, una de sus estrategias más efectivas era demoler casas cercanas al fuego para evitar que se propagara, sacrificando unas pocas viviendas para salvar al resto del barrio. Pero no todo era altruismo. Algunos incendios eran aprovechados como excusa para saquear, y había rumores de que ciertos vigiles se dejaban convencer con sobornos para actuar más rápido, por el contrario, para mirar hacia otro lado. La corrupción, incluso en medio de las llamas, también ardía en Roma. Con todo, la existencia de los vigiles marcó un antes y un después. Roma fue pionera en tener un cuerpo organizado y profesional dedicado a combatir los incendios, algo que más tarde inspiraría a ciudades medievales y modernas. Y más allá de la eficacia práctica, también cumplían una función simbólica, representaban la capacidad del imperio de imponer orden incluso frente a uno de los elementos más caóticos y destructivos de la naturaleza. En Roma, la apariencia era mucho más que una cuestión estética, era un lenguaje social, un modo de mostrar estatus, poder e incluso moralidad. La cosmética estaba presente en el día a día de hombres y mujeres, aunque eran sobre todo ellas quienes desarrollaron un verdadero arte en el cuidado del rostro y el cuerpo. Y no se trataba de un capricho pasajero, las fuentes antiguas demuestran que la obsesión por la belleza acompañó a Roma desde la República hasta el final del imperio. Las mujeres romanas dedicaban largas horas a su arreglo personal. Existía incluso una figura profesional específica, la cosmetae, esclavas o sirvientas especializadas en maquillar, peinar y cuidar la piel de sus amas. Estas mujeres eran verdaderas esteticistas de la antigüedad, capaces de mezclar ungüentos, aplicar perfumes o delinear los ojos con precisión. El maquillaje romano buscaba un ideal muy concreto, piel pálida, labios delicadamente coloreados y ojos resaltados en negro o verde. Para lograrlo, recurrían a ingredientes que hoy nos parecen sorprendentes y peligrosos. Por ejemplo,
Para blanquear el rostro usaban carbonato de plomo, una sustancia tóxica que con el tiempo podía dañar la salud, pero que otorgaba esa apariencia nívea tan deseada. En los labios aplicaban pigmentos hechos a partir de vino mezclado con minerales rojos, y en los párpados se utilizaba hollín o incluso polvo de malaquita para dar un toque verdoso brillante. No faltaban tampoco los remedios caseros. Para suavizar la piel se aplicaban mascarillas a base de miel, leche, harina de habas o incluso excrementos de paloma, que se consideraban eficaces para mantener la lozanía. Los aceites perfumados, extraídos de flores como el jazmín o de hierbas como el romero, servían tanto para hidratar como para combatir los malos olores en una ciudad abarrotada y calurosa. El peinado era otra declaración de intenciones. Las romanas más ricas llevaban auténticas esculturas de cabello, elaboradas con postizos, trenzas y rizos sostenidos con agujas de hueso o de oro. Los peinados se ponían de moda gracias a las emperatrices y damas de la corte, que marcaban tendencias como auténticas influencers de su tiempo. Los hombres no quedaban del todo fuera de este universo. Muchos cuidaban su barba y cabello con aceites, y algunos incluso disimulaban canas con tintes a base de hierbas o polvos minerales. Sin embargo, la sociedad veía con recelo el exceso de maquillaje masculino, se asociaba con frivolidad y decadencia. Pero la cosmética no solo era vanidad, también reflejaba tensiones sociales. Los moralistas romanos criticaban el maquillaje excesivo como símbolo de corrupción y lujo desmedido, mientras que los poetas satíricos se burlaban de las mujeres que pasaban horas frente al espejo. Aún así, la realidad es que el uso de cosméticos estaba profundamente arraigado y difícilmente podía erradicarse. En una ciudad tan competitiva como Roma, la imagen era poder. De esta manera, los rostros maquillados y los perfumes envolventes formaban parte del paisaje cotidiano, dejando claro que en Roma la belleza era casi una segunda piel. Imagina caminar por una sala inmensa, con techos elevados que reverberan con el eco de pasos y voces apagadas, y muros repletos de estanterías que no terminan nunca. Así debió sentirse entrar en la biblioteca de Efeso, una de las joyas culturales del Imperio Romano, y sin duda, la mayor biblioteca de Occidente en su tiempo. Construida en honor al cónsul romano Julio Celso Polemeano a principios del siglo II después de Cristo, la biblioteca no solo era un depósito de conocimiento, sino también un mausoleo. Celso, que había sido gobernador de Asia Menor y uno de los hombres más influyentes de su época, fue enterrado en una cámara subterránea justo bajo la sala principal. Así, su legado quedaba protegido por los mismos libros y rollos que tanto simbolizaban el poder y la sabiduría de Roma. La fachada de la biblioteca aún hoy deja sin aliento, columnas corintias, estatuas que representaban la sabiduría, la inteligencia, la virtud y el conocimiento, y un diseño pensado para impresionar a cualquiera que cruzara su umbral. Y vaya si lo lograba, no era solo un edificio funcional, sino una obra de propaganda cultural. En sus estanterías se estima que llegaron a almacenarse más de 12.000 pergaminos, lo que la convertía en un verdadero centro de saber. Para ponerlo en contexto, la famosa biblioteca de Alejandría, que fue mucho mayor, se encontraba en Oriente, mientras que Efeso se erigía como la gran depositaria del conocimiento en el lado occidental del imperio. Allí se conservaban obras de historia, filosofía, literatura, matemáticas y medicina, escritas en griego y en latín. El edificio estaba diseñado con ingenio arquitectónico. Las paredes dobles ayudaban a proteger los manuscritos de la humedad y del calor, mientras que la orientación de las ventanas permitía que la luz iluminara sin dañar los frágiles rollos de papiro. En cierto modo, podemos considerarlo un precursor de las bibliotecas modernas, donde la conservación y el acceso al saber iban de la mano. Pero esta biblioteca no era solo un lugar de estudio, también era un espacio de encuentro. Los eruditos debatían, los viajeros consultaban manuscritos y los jóvenes aprendían de los mayores. Era, en definitiva, un foro del conocimiento. Y no olvidemos el simbolismo político, un imperio que dominaba territorios desde Britania hasta Egipto necesitaba mostrar no solo fuerza militar, sino también hegemonía cultural. La biblioteca de Efeso era, en ese sentido, un recordatorio de que Roma no solo conquistaba tierras, sino también las mentes. Lamentablemente, como tantas otras maravillas del mundo antiguo, la biblioteca sufrió los estragos del tiempo y de la guerra. Un terremoto en el siglo III dañó gravemente la estructura, y más tarde los godos terminaron de arruinar lo que había sido un faro de sabiduría. Hoy, lo que vemos son ruinas impresionantes, una fachada majestuosa que aún nos habla de lo que fue, pero cuyo interior ya no guarda el murmullo de los pergaminos ni las voces de los sabios. Aún así, el eco de la biblioteca de Efeso perdura. Es un recordatorio de que Roma no solo fue espada y piedra,
sino también tinta y pensamiento. Y si el saber era poder, los romanos lo entendieron mejor que nadie. Si hoy pensamos en ir a un balneario o a un spa, seguramente imaginamos un espacio de lujo, reservado para momentos especiales. Pero en la Roma antigua, bañarse era una actividad cotidiana, pública y profundamente social. Los baños colectivos, conocidos como termae, fueron mucho más que un lugar para limpiar el cuerpo, eran auténticos centros comunitarios donde se mezclaban la higiene, el ocio, la política e incluso los negocios. Lo sorprendente es que estos baños estaban al alcance de casi todos. Aunque existían complejos privados para los más ricos, la mayoría de romanos podía acceder a termas públicas a precios simbólicos o incluso de manera gratuita, porque el emperador entendía que proporcionar estos espacios aumentaba su popularidad. De hecho, se estima que en la ciudad de Roma llegaron a funcionar más de 800 baños públicos, desde pequeños establecimientos de barrio hasta gigantes arquitectónicos como las termas de Caracalla o las de Diocleciano, capaces de acoger a miles de personas al mismo tiempo. El ritual del baño no era simplemente entrar y salir. El recorrido estaba cuidadosamente diseñado. Primero, el visitante pasaba por el apoditerium, un vestuario donde dejaba sus pertenencias, que, por cierto, solían estar vigiladas por esclavos porque los robos eran comunes. Luego se podía elegir entre diferentes salas, el frigidarium con agua fría, el tepidarium con temperatura templada, y el caldarium, una especie de sauna con agua muy caliente y vapor. En algunos complejos también existía el palestra, un patio para hacer ejercicio antes del baño, porque la salud se entendía como una combinación de actividad física, limpieza y relajación. Las termas eran un lugar donde todos podían coincidir, senadores, comerciantes, soldados retirados, esclavos libertos, aunque, eso sí, en muchos casos había horarios distintos para hombres y mujeres, o espacios separados. Imagina las conversaciones, desde discusiones filosóficas hasta chismes de barrio, pasando por tratos comerciales cerrados entre nubes de vapor. Era un espacio donde el anonimato se disolvía, y todos, cubiertos únicamente con una túnica ligera o desnudos, quedaban reducidos a lo esencial, ciudadanos de Roma. La infraestructura para mantener estos baños en funcionamiento era colosal. El agua llegaba gracias a los acueductos, y se almacenaba en enormes cisternas. Los suelos de algunas salas contaban con el hipocausto, un sistema de calefacción subterráneo donde circulaba aire caliente proveniente de hornos. Esto permitía mantener una temperatura agradable y generar vapor, un prodigio tecnológico para la época. Pero los baños no solo servían para el cuerpo. Muchos complejos incluían bibliotecas, jardines, espacios de juego e incluso tabernas donde se podía comer después de bañarse. Era, en definitiva, el equivalente romano a un centro comercial y cultural moderno. Un lugar donde uno iba a cuidarse, a socializar, a aprender, de paso, a mostrar estatus. No todos, sin embargo, miraban con buenos ojos esta costumbre. Algunos autores moralistas, como Séneca, criticaban las termas por ser centros de indulgencia y lujo excesivo. Otros se quejaban del bullicio, gritos de deportistas en la palestra, chapoteos de niños, vendedores ambulantes, lejos de la tranquilidad que podríamos imaginar hoy. Pero lo cierto es que, a pesar de las críticas, los baños fueron uno de los pilares más duraderos de la vida romana y se extendieron a todos los rincones del imperio, desde Britania hasta el norte de África. Hoy en día, las ruinas de estos complejos siguen impresionando. Caminar por lo que queda de las termas de Caracalla, con sus muros gigantescos y mosaicos aún visibles, es entender que Roma supo convertir la higiene en espectáculo y la limpieza en un acto colectivo. Si hoy paseamos por Roma y levantamos la vista, todavía podemos sentir la sombra imponente del Panteón, con su cúpula perfecta que desafía al tiempo. Y ahí surge la pregunta inevitable: ¿cómo es posible que estas construcciones, levantadas hace casi 2000 años, sigan en pie mientras algunos edificios modernos se agrietan en apenas unas décadas? La respuesta está en uno de los mayores secretos de la ingeniería romana, su concreto indestructible. Los romanos lo llamaban opus caementicium, y aunque a simple vista se parece al cemento que usamos hoy, su fórmula era completamente distinta. El ingrediente estrella era la ceniza volcánica, conocida como puzolana, mezclada con cal y agua. Esta combinación producía una reacción química que hacía que el material se volviera más resistente con el tiempo, en lugar de deteriorarse. Es decir, mientras nuestro hormigón moderno se debilita con los años, el romano literalmente se fortalece. El secreto estaba en la interacción con el agua. Muchos puertos romanos, como el de Cesarea Marítima en Israel, fueron construidos con concreto directamente en el mar.
En lugar de deshacerse, las estructuras entraban en contacto con el agua salada y se producían cristales de minerales llamados aluminatos de tobermorita, que actuaban como un refuerzo natural. Lo que para cualquier otro material sería un enemigo, para el concreto romano era un aliado. Esto explica por qué muelles, acueductos, templos y anfiteatros todavía se mantienen erguidos, incluso después de soportar terremotos, guerras y siglos de abandono. El Panteón de Agripa, construido en el siglo II después de Cristo, conserva aún la mayor cúpula de concreto sin refuerzos metálicos del mundo. Y no hablamos de un truco aislado, desde las carreteras hasta los baños públicos, el concreto fue la columna vertebral de la Roma eterna. Lo más irónico es que durante siglos la fórmula exacta se perdió. Los constructores posteriores intentaron imitar el material romano, pero sin éxito. Solo recientemente, con análisis científicos modernos, se ha podido entender la compleja química detrás de este cemento inmortal. Y algunos investigadores incluso estudian cómo aplicarlo en la construcción actual, para crear edificios más sostenibles y duraderos. Ahora bien, para los romanos, esta durabilidad no era solo un logro técnico, era también una declaración ideológica. Construir en concreto significaba levantar monumentos que sobrevivieran a generaciones enteras, grabando en piedra el mensaje de que Roma no era efímera, sino eterna. Era, en cierto modo, su manera de desafiar al tiempo. Así que la próxima vez que contemples un acueducto todavía en pie o una cúpula que parece flotar contra la gravedad, recuerda, no es solo arquitectura, es química, visión política, y sobre todo, una genialidad que aún nos deja boquiabiertos. Hoy en día, recibir un mensaje instantáneo en el móvil nos parece lo más normal del mundo. Pero en un imperio que se extendía desde las costas del Atlántico hasta los desiertos de Siria, ¿cómo lograba Roma comunicarse con rapidez y eficiencia? La respuesta es el correo imperial, una de las redes logísticas más impresionantes de la antigüedad. Este sistema, llamado Cursus Publicus, fue creado por el emperador Augusto para asegurar que la información, las órdenes y los decretos pudieran viajar a lo largo y ancho del imperio sin retrasos. En un mundo sin telégrafos ni internet, este correo era la columna vertebral de la administración romana. El secreto estaba en la organización. A lo largo de las calzadas romanas se instalaban estaciones llamadas mutations y mansiones. Las mutations eran puntos de relevo donde se cambiaban los caballos agotados por otros frescos, mientras que las mansiones ofrecían alojamiento, comida y descanso para mensajeros y oficiales. Gracias a este sistema, un mensaje podía recorrer hasta 80 kilómetros por día, algo asombroso para la época. Los mensajeros oficiales, conocidos como cursores, tenían prioridad absoluta en las carreteras. Si era necesario, podían requisar caballos de particulares o pedir ayuda en aldeas. Transportaban cartas selladas, cofres con documentos e incluso objetos pequeños de valor, siempre bajo la protección de la autoridad imperial. Se trataba, en esencia, de una red de comunicación exclusiva para el Estado, no para el uso de ciudadanos comunes. El impacto de este correo era inmenso. Permitía que un gobernador en Hispania recibiera órdenes del emperador en pocas semanas, o que las noticias de una rebelión en el Danubio llegaran rápidamente a Roma. Era un sistema diseñado para mantener el control político y militar, donde la velocidad de la información podía decidir la suerte de una provincia entera. Pero no todo era tan eficiente. Los gastos del Cursus Publicus eran enormes, y muchos emperadores posteriores intentaron reducir su alcance o limitar sus abusos. Aún así, el correo imperial siguió siendo esencial durante siglos. En cierto modo, era el Internet de Roma, conectaba, organizaba y daba coherencia a un imperio vastísimo que, de otro modo, habría caído en el caos. Para hacernos una idea de su importancia, basta con pensar en cómo reaccionaban los romanos comunes. Ver pasar a toda velocidad un mensajero con capa corta, caballo sudoroso y escolta podía ser un espectáculo en sí mismo, un recordatorio de que, aunque vivieran en los confines del imperio, las decisiones de Roma siempre los alcanzarían. Y aunque hoy no conservemos cartas de amor o correspondencia privada de este sistema, sí sabemos que fue la herramienta que permitió a los emperadores gobernar en tiempo real un territorio descomunal. Porque al final, un imperio no solo se sostiene con ejércitos, sino también con palabras que viajan rápido. Puede sonar extraño, incluso gracioso, hablar de un wifi romano. Obviamente, los romanos no tenían internet ni satélites, pero sí contaban con un sistema ingenioso de comunicación a distancia, que en su tiempo funcionaba con la misma rapidez y propósito, transmitir mensajes de un punto a otro en cuestión de segundos.
El secreto estaba en el uso de señales de fuego, humo y espejos, especialmente en contextos militares. Imagina una cadena de torres colocadas en lo alto de montañas o colinas estratégicas, cada una a la vista de la siguiente. Bastaba encender una antorcha o mover un espejo en dirección al sol para que el mensaje viajara decenas de kilómetros casi de inmediato. Era una red de comunicación visual. Los romanos perfeccionaron estas señales hasta convertirlas en algo más sofisticado que simples alertas de peligro. Existía un sistema de códigos y combinaciones, parecido al telégrafo de siglos posteriores. Con un conjunto de antorchas, podían representar letras o números, permitiendo enviar mensajes relativamente complejos. De esta manera, un aviso de invasión en la frontera podía llegar hasta el cuartel general mucho antes de que el enemigo cruzara el territorio. En tiempos de guerra, este método era vital. Las legiones podían coordinarse a grandes distancias, ordenar movimientos de tropas o pedir refuerzos sin necesidad de mensajeros que tardaban días en llegar. En cierto sentido, los romanos habían inventado su propia versión de la comunicación en red, usando luz en lugar de ondas electromagnéticas. No solo en las fronteras se usaba este wifi antiguo. También en las ciudades, torres de vigilancia podían avisar rápidamente de incendios, disturbios o catástrofes. Roma, con su densidad de población y edificios de madera, necesitaba sistemas de aviso que fueran inmediatos. Una columna de humo en un extremo podía significar una orden que en minutos se replicaba por todo un distrito. Por supuesto, el sistema tenía sus limitaciones. Dependía de la visibilidad, de poco servían las señales en días nublados o con niebla, y tampoco era demasiado discreto, ya que cualquiera que entendiera el código podía interpretarlo. Aún así, para su tiempo fue una herramienta revolucionaria, comparable en importancia a la invención del telégrafo en el siglo XIX. Lo fascinante es cómo este recurso muestra la mentalidad romana, no solo conquistaban territorios, también los conectaban. Y aunque hoy hablemos de routers y fibra óptica, el principio es el mismo, transmitir información rápida para mantener unido un sistema vasto y complejo. Así, cada torre encendida, cada señal reflejada, era como un antiguo clic que mantenía al imperio en línea. En el mundo romano, medir el tiempo era un desafío constante. Hoy vivimos pendientes de relojes digitales y notificaciones, pero en la antigua Roma, el sol era el gran reloj de todos. El día se organizaba según la luz disponible, y por tanto, el tiempo tenía un carácter mucho más flexible que el que conocemos. El sistema principal era el de las horas solares, divididas en 12 partes entre el amanecer y el ocaso. Esto significa que una hora romana no tenía una duración fija. En verano, podía equivaler a más de 70 minutos actuales, mientras que en invierno se acortaba a menos de 50. Así, la noción de puntualidad era muy diferente. Para un romano, decir a la tercera hora era equivalente a nuestra franja de media mañana, aunque en enero y en julio esa hora durara tiempos desiguales. Las plazas y los foros estaban equipados con relojes de sol, grandes estructuras que proyectaban la sombra de un gnomon sobre superficies marcadas con líneas horarias. Estos relojes no solo servían para orientarse en la vida diaria, sino que eran un símbolo de orden y civilización. Curiosamente, algunos escritores satíricos de la época se quejaban de que los relojes habían hecho más rígida la vida urbana, robándole la libertad del tiempo natural. Cuando el sol no estaba visible, los romanos utilizaban otro ingenio, las clepsidras o relojes de agua. Funcionaban mediante un flujo constante de agua que, al llenar o vaciar un recipiente, permitía medir intervalos de tiempo. Estos se usaban en juicios, discursos o en los baños públicos, donde era necesario controlar la duración de las actividades. Era un tiempo más administrado, útil para un imperio que necesitaba organización. La vida cotidiana se estructuraba alrededor de estas horas solares. La primera hora tras el amanecer se destinaba a asuntos personales y cultos religiosos. Hacia la tercera y cuarta hora, los foros bullían de actividad política y comercial. Al mediodía, marcado por la sexta hora, llegaba el momento de descansar o comer. La tarde se reservaba para espectáculos o negocios menores, y al caer el sol, el mundo romano se recogía, pues sin luz no había vida urbana segura. El contraste con nuestra concepción moderna del tiempo es enorme. Para los romanos, el tiempo no era una constante matemática, sino una experiencia cambiante ligada al ritmo del cosmos. No había la obsesión por la exactitud al segundo, sino una adaptación a lo que la naturaleza imponía. Quizás, en ese sentido, vivían más en sintonía con los ciclos de la vida. El poder en Roma no siempre estaba en manos de hombres experimentados y curtidos por los años. Hubo ocasiones en que la púrpura imperial,
símbolo máximo de autoridad, terminó en los hombros de adolescentes casi inexpertos, convertidos en emperadores por intrigas políticas, ambiciones familiares o desesperación del Senado. La idea de que un muchacho, a veces de apenas 14 años, pudiera gobernar el destino de millones resulta desconcertante hoy, pero en la Roma imperial fue una realidad. Uno de los casos más emblemáticos es el de Heliogábalo, 218 al 222 después de Cristo, que ascendió al trono con solo 14 años. Provenía de una familia poderosa de Siria, bajo la influencia de su madre y su abuela, fue proclamado emperador tras una hábil jugada política. Su juventud no significó falta de impacto, en pocos años escandalizó a Roma con rituales excéntricos, decisiones caóticas y una vida privada que rompía cualquier molde tradicional. Su gobierno breve y turbulento terminó en tragedia, pero dejó claro lo arriesgado que podía ser entregar las riendas del imperio a un adolescente. Otro ejemplo llamativo es Gordiano III, elevado al poder con apenas 13 años. A diferencia de Heliogábalo, su figura fue más bien simbólica. El verdadero gobierno lo ejercían sus consejeros y generales, mientras él representaba la fachada de estabilidad en un tiempo convulso. Sin embargo, su reinado muestra cómo, en la práctica, los emperadores jóvenes eran usados como piezas en un tablero de poder donde otros movían las fichas. Gordiano murió a los 19 años, probablemente en circunstancias violentas durante una campaña militar. Más tarde, en el siglo IV, encontramos a Valentiniano II, nombrado emperador con 16 años. Su reinado fue otro ejemplo de cómo la autoridad imperial en manos de un joven dependía de la tutela de generales, obispos o su propia madre. Aunque se le otorgaba el título de Augusto, su rol era más cercano al de un símbolo de legitimidad que al de un gobernante autónomo. ¿Por qué ocurría esto? La respuesta está en la combinación de urgencia política y manipulación. En épocas de crisis, las facciones necesitaban figuras con un nombre dinástico fuerte que sirvieran para calmar al pueblo y al ejército. Los adolescentes imperiales eran fáciles de moldear, una suerte de marionetas sobre las que otros ejercían el verdadero control. Para algunos, como Heliogábalo, significó el acceso a una vida de excesos y caprichos; para otros, como Gordiano, un destino marcado por la fragilidad y el riesgo de ser descartados cuando ya no resultaban útiles. Lo fascinante es que, pese a su juventud, estos emperadores adolescentes ocuparon un lugar crucial en la narrativa del imperio. Encarnaban tanto la esperanza de renovación como la vulnerabilidad del sistema romano, que a menudo se sostenía en equilibrios precarios entre senado, ejército y familia imperial. Su corta edad no los libraba de conspiraciones ni de la violencia, al contrario, los convertía en blancos más fáciles. Los emperadores adolescentes fueron testigos de cómo Roma, en su afán de perpetuar el poder, podía sacrificar la estabilidad del Estado entregándoselo a manos demasiado jóvenes para sostenerlo. Eran coronados como augustos, pero vivían como prisioneros de un poder que los superaba. Cierra los ojos un instante y escucha, un bramido que no es humano, un olor terroso y vegetal mezclado con sudor, el suelo que vibra con pasos gigantescos. Eso era lo primero que notaban las legiones cuando, por primera vez, se encontraron cara a cara con elefantes de guerra. ¿Por qué asombraban tanto? Porque un animal de 3 toneladas, con colmillos como lanzas y una trompa capaz de arrancar una puerta, rompe todos los esquemas tácticos, impacta, atemoriza, aplasta. Los elefantes no eran mascotas ni símbolos decorativos en el campo, eran los tanques de la antigüedad. Colocados delante de la línea, podían romper formaciones, sembrar pánico entre las caballerías rivales; los caballos, por instinto, huían ante el olor y el ruido, y servir como plataformas móviles, a veces con torretas donde disparaban arqueros, desde las que hostigar al enemigo. Ver surgir la trompa por encima de un parapeto era, para muchas tropas, menos aterrador que la sensación de no saber cómo enfrentarlo. Roma aprendió esto por las malas. En las guerras contra los reinos helenísticos y contra Cartago, los romanos se toparon con elefantes en distintos frentes. Al principio, las formaciones quedaron desordenadas, la sorpresa fue su arma más poderosa. Pero el ingenio romano, como siempre, encontró respuestas; no se trató solo de fuerza bruta contra fuerza bruta, sino de innovación táctica. Surgen entonces soluciones prácticas, pasillos intencionados para dejar pasar a los paquidermos, unidades ligeras que arrojaban jabalinas, ruido y maniobras coordinadas para desorientar a los animales, medidas que transformaron aquello que era terror en un problema manejable. La logística, sin embargo, reveló otra cara de la moneda: los elefantes eran costosos en todos los sentidos. Necesitaban enormes cantidades de agua y forraje, sufrían el frío y las enfermedades fuera de su hábitat natural,
y su transporte por mar o montaña era una odisea. Tal vez la imagen más ilustrativa sea la de los elefantes de Aníbal cruzando los Alpes, un espectáculo épico, heroico y devastador. Muchos animales no sobrevivieron al frío y al hambre. La lección quedó clara: grandiosidad en la idea, fragilidad en la ejecución. Además, su uso planteaba un dilema moral y práctico. Un elefante asustado podía volverse contra sus propios aliados, arrasando filas amigas y causando más daño que ayuda. Por eso, algunos comandantes eligieron convertirlos más en arma psicológica que en herramienta decisiva, exhibirlos en el choque inicial para intimidar y luego retirarlos o mantenerlos controlados en la retaguardia. Otros, en cambio, los emplearon como máquinas de asedio vivientes, capaces de derribar puertas y empujar murallas. A pesar de su impacto, el tiempo demostró que los elefantes no eran la panacea militar. La adaptabilidad romana, la costa logística y las condiciones del terreno terminaron por limitar su eficacia a largo plazo. Fueron, eso sí, protagonistas de escenas memorables, colmillos contra escudos, trompas levantando estandartes, bestias que cambiaban el pulso de una batalla por un instante. En el teatro de la guerra clásica, los elefantes dejaron estampas que aún hoy nos estremecen. Si los elefantes sirvieron para trastocar el orden en el campo de batalla, en la vida civil Roma tenía otra manera de invertir órdenes y expectativas: las fiestas públicas, en las que los papeles se volteaban y la ciudad entera se sumergía en una orgía colectiva de banquetes, regalos y la inversión temporal de las normas sociales. Roma iluminada por antorchas, las calles llenas de música, vino derramándose como si fuera agua y ciudadanos compartiendo un mismo frenesí. Así eran las fiestas interminables del Imperio Romano, celebraciones que podían extenderse días, incluso semanas, donde el tiempo parecía detenerse y las reglas del día a día se invertían. Los romanos no concebían la vida sin sus festivales. Había celebraciones religiosas, cívicas y militares, cada una con sus rituales, banquetes y espectáculos. Pero lo que más asombra es su duración. El Ludi Romani, por ejemplo, podía prolongarse hasta 2 semanas. Las Saturnales, la fiesta más famosa, trastocaban por completo el orden social. Durante esos días de diciembre, los esclavos podían sentarse a la mesa con sus amos, vestir sus ropas y hasta burlarse de ellos sin consecuencias. Era un mundo al revés que servía de válvula de escape al rígido sistema social romano. La comida y la bebida eran el centro de todo. Banquetes interminables, con fuentes de carne, panes recién horneados, miel, frutas exóticas y vino aguado que corría sin fin. La etiqueta de la sobriedad quedaba aparcada, y lo que reinaba era la abundancia. El ocio también tenía su papel: representaciones teatrales, carreras de carros en el Circo Máximo, luchas de gladiadores en el Coliseo o espectáculos de fieras. Para el pueblo, era un regalo; para los emperadores, una herramienta de control. La célebre fórmula de pan y circo encontraba en estas fiestas su máxima expresión. Y lo curioso es que las fiestas no eran iguales en todo el imperio. En provincias como Hispania, Galia o África, se mezclaban costumbres locales con tradiciones romanas, dando lugar a celebraciones híbridas. Era, en cierto modo, el pegamento cultural que unía a millones de personas bajo la misma bandera, un imperio inmenso donde todos, en algún momento del año, podían sentirse parte de una comunidad compartida. El exceso, por supuesto, también tenía consecuencias. Crónicas antiguas nos cuentan de emperadores que gastaban fortunas colosales en banquetes, de orgías que se extendían hasta el amanecer, y de plebeyos que terminaban durmiendo en las calles tras una noche de desenfreno. Para los moralistas romanos, estas fiestas eran símbolo de decadencia; para el pueblo, eran la prueba de que Roma no solo dominaba el mundo con su ejército, sino que también sabía disfrutarlo. Podemos imaginar la paradoja: un imperio serio, organizado, militarizado, y a la vez capaz de perderse en celebraciones que parecían no tener fin. Esa dualidad de disciplina y exceso fue parte esencial de lo que hizo tan fascinante a Roma. Y así como las fiestas permitían olvidar el paso del tiempo durante días enteros, había algo mucho más permanente que marcaba el ritmo de la vida romana: los monumentos funerarios y el culto a la memoria de los muertos. Roma fue una civilización obsesionada con la memoria. Creían que morir no era del todo el final: siempre que alguien pronunciara tu nombre, siempre que quedara una inscripción que hablara por ti. Por eso, a lo largo de calzadas, en cementerios y hasta en los muros de las ciudades, florecieron miles de epitafios que hoy nos permiten asomarnos, casi como por una rendija, al mundo íntimo de quienes vivieron hace 2000 años. Pero no todos eran epitafios solemnes o cargados de grandeza. Muchos eran sorprendentemente humanos, divertidos y hasta irónicos.
Roma, en sus tumbas, hablaba con naturalidad de lo que amaban, de lo que sufrían, a veces, de lo que odiaban. Algunos epitafios eran cariñosos y poéticos. Una mujer escribía sobre su esposo: vivió 40 años, pero me dio 100 de felicidad. Otros, en cambio, eran quejas eternas: aquí yace el posadero que estafó a todos menos a la muerte. Imagina leer eso en una lápida, una mezcla de humor negro y justicia poética. No faltaban los epitafios cotidianos, que podrían estar escritos hoy mismo en una red social: amó el vino, los baños y las mujeres, o incluso reflexiones filosóficas que invitaban a la calma: no llores, viajero, yo ya estoy donde tú estarás. Era la manera romana de recordarnos que la muerte es parte del viaje, y que lo importante es cómo se vive hasta llegar allí. Los niños también dejaban huella. Hay epitafios conmovedores que narran la corta vida de un pequeño, juguetes esculpidos en piedra, versos tiernos de unos padres que no querían que su hijo quedara en el olvido. Y, en el otro extremo, epitafios de soldados que con orgullo mencionaban sus campañas, sus legiones y hasta sus heridas, como si todavía hablaran a sus camaradas. Incluso existían epitafios que servían como advertencia. En algunos, los difuntos pedían respeto a su tumba: si robas esta piedra, que los dioses te castiguen. Otros, más filosóficos, parecían querer sacudir la conciencia del lector: fui lo que tú eres, serás lo que yo soy. Esa cercanía, ese diálogo con los vivos, es lo que hace tan especiales a estas inscripciones. Las tumbas romanas no solo guardaban cuerpos, guardaban voces. Voces que nos hablan de amor, de humor, de dolor y de orgullo. Voces que, pese al paso de los siglos, siguen vivas en piedra. La antigua Roma fue una mezcla de genialidad, locura y humanidad en estado puro. Y quizá esa es la mayor lección: al final, los romanos no eran tan distintos de nosotros. Se bañaban, discutían en muros sociales, hacían fiestas interminables y se preocupaban por dejar huella. Así que, la próxima vez que mires el calendario, prepares pasta con salsa o critiques a un político, recuerda que, en cierto modo, sigues viviendo en Roma. Y si quieres descubrir más secretos fascinantes, no te pierdas las otras historias fascinantes del canal. En Relatos de Roma siempre hay una nueva historia esperando para sorprenderte.